Esta es la plática número 2 sobre las ambigüedades y equívocos. Pido ayuda económica para seguir construyendo las casas de formación e invito a las muchachas a que dejen todo. Deja a tu padre y a tu madre, deja a tu familia, deja a tu novio, deja tu carrera. Vente detrás de Jesucristo que te llama para que seas su esposa. Ven y sígueme, te dice nuestro Señor. Escúchalo. Ingresa en esta congregación de religiosas ecuménicas de Guadalupe. Comunícate. Ahí abajo en la flechita del video vas a ver las direcciones. Te esperamos con mucho amor, con mucho cariño, para que te prepares en la virtud y en la ciencia, en la vida espiritual, en la vida sobrenatural, en el amor a Dios y en el conocimiento, para que puedas salvar muchas almas, para que cambies al mundo, para que quites los pecados del mundo. Y a todos les pido sus oraciones por estas jóvenes que han dejado todo, como dije, y que se están preparando. Recen por ellas, sosténganlas con su oración. Más que otra cosa, su oración, sus sacrificios por ellas. Hoy quiero hablar de una ambigüedad muy común. Llamar iglesias a las que no son iglesias. Hay una sola iglesia que fundó Jesucristo nuestro Señor. Y Él quiere que sea un solo rebaño y un solo pastor. Esa iglesia la fundó sobre una piedra. Le cambió el nombre a un apóstol que se llamaba Simón y le dijo, tú serás piedra, Kefa en arameo. Pedro le decimos, Petros. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Yo he rogado por ti. Satanás te va a sacudir, pero una vez confirmado tú, confirma a tus hermanos. Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú abras, abierto quedará. Lo que tú cierres, cerrado quedará. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Esa es una sola iglesia, no muchas, no dos, no tres, no, una. Entonces, ¿cómo es posible que ahora se afirme que hay 40,000 diferentes iglesias cristianas de Cristo? Es una mentira, es una ambigüedad. Es un equívoco. Veamos la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia, en el último documento que ha sido sobre esta materia, es un documento de la doctrina de la fe, firmado por el cardenal Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto, y ese documento se llama Dominus Jesus. Y ahí reafirma la doctrina de siempre. Iglesia es la que tiene la sucesión apostólica. ¿Qué significa eso? Sucesión. El sucesor de San Pedro fue San Lino, luego fue San Anacleto, San Clemente, Lino, Cleto, Clemente
Y ya sigue una cadena de obispos de Roma, sucesores de San Pedro, hasta llegar a los papas que ya han oído ustedes. Pío IX, León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, el actual, que es nuestro Papa. La Iglesia que está en comunión con el Papa, en unión con el Papa, y que tiene la sucesión apostólica, es decir, que tiene obispos legítimos, ordenados por otros obispos y otros obispos y otros obispos, hasta llegar históricamente a los apóstoles, a Jesucristo nuestro Señor. Esa es una iglesia. Aunque se haya separado de Roma, óiganlo bien, por ejemplo, la iglesia de Constantinopla, de Grecia, de Ucrania, de Rusia, la iglesia asiria, de lengua aramea, y muchas otras, pero que conservan los obispos ordenados legítimamente, y entonces conservan el sacerdocio y conservan la Santísima Eucaristía válida. Esas son iglesias. Todas las demás que rompieron la sucesión apostólica, que no tienen obispos legítimos, no tienen sacerdotes y no tienen consiguientemente el sacramento de la Eucaristía. Esas no son iglesias. Por ejemplo, los anglicanos, los episcopalianos, los presbiterianos, los luteranos, los calvinistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, 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 40,000. No son iglesias, aunque se proclamen Iglesia Apostólica del Reino de Dios, Iglesia de los santos de los últimos días, Iglesia de Jesucristo, iglesia, iglesia. Mentira, mentira, es un falso, es un engaño, no son iglesias. No debemos decir iglesias protestantes, no. ¿Qué cosas son? Son ramas que se separaron del tronco. En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, nuestro Señor Jesucristo dice: permaneced en mí y yo en vos. Yo soy la vid, la planta de la uva. Vosotros sois los sarmientos, los ramos. Si el ramo se separa del tronco, se seca y lo echan al fuego y no da fruto. El principio terrible de los herejes, ¿cuál es? Solo la Biblia, solo la fe, solo la gracia. Y quieren una iglesia espiritual, cuando que Jesucristo fundó una iglesia sobre una piedra, sobre los apóstoles, una iglesia visible, una iglesia que es un cuerpo,
cuerpo místico, pero aquí en la tierra, cuerpo jerárquico, con el Papa y los obispos y los sacerdotes legítimos, unidos con el Papa. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se llaman esos grupos que creen en Jesucristo, que aceptan a Jesucristo, que leen la Biblia aunque sea mutilada, cortada, no le hace? ¿Son cristianos? Sí. Si están bautizados. Si no están bautizados, no son cristianos. Jesucristo mandó: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, enseñen a todos lo que yo les he enseñado, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El que creyere se salvará, el que no creyere no se salvará. Entonces, el que no se bautiza no es cristiano. ¿Cómo se llaman, pues, esos grupos? Lo digo con dolor. Se llaman sectas. No son iglesias, no. Son sectas. Porque cortaron. En latín hay un verbo: seco, secas, secare, secavi, secatum. En español es secarse, pero en latín significa cortarse. Se corta una rama, ¿y qué pasa con esa rama? Se seca. Eso es la secta. Entonces, mis hermanos, son sectas. No son la iglesia de Cristo, no. Por más que se pongan títulos y títulos, están fuera de la iglesia. No se confundan, no les hagan caso. No son del rebaño de Cristo, son otros rebaños, y Cristo nuestro Señor los quiere. Y quiere que regresen a la unidad para que sea un solo rebaño bajo un solo pastor. Tengan las ideas claras. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.